Padre eterno, en este día te damos gracias, bendito Señor, y atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se lleve a cabo en este servicio. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy, porque está hecho en el reino espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12 al verso 13, dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el poder creativo de Dios. El poder creativo de Dios. Dios nos ha dejado todo su poder, toda su autoridad sobre todas las cosas que existen en este mundo, con la arma número 1, que es la palabra de Dios, que salió de lo más profundo de su ser para que nos diera vida y no nos faltara en ningún momento de nuestra vida, y nos diera resultados positivos, derribando todos los obstáculos en nuestra vida terrenal, haciendo de nosotros hombres audaces, hombres valientes, hombres valerosos, decididos a imitar a Dios. Aleluya. Dios nunca nos va a mandar que hagamos algo que no esté a nuestro alcance. Si Él dice que lo imitemos, es porque podemos hacerlo, esforzándonos y poniendo toda nuestra voluntad a lo que Él nos dice, porque Él nos ha dejado su poder creativo, que es su palabra, para ordenar a este mundo que está bien desordenado. Dios nos dejó su palabra para que lo imitemos a Él y viviéramos sabiamente para gobernar en esta tierra, y fuéramos un pueblo sabio, un pueblo sabio en este mundo, para que tuviéramos dominio sobre todas las cosas y sobre todos los espíritus malignos que hubiera en este mundo, para que no hubiera nada imposible para nosotros. Porque si estamos aplicando las leyes espirituales correctamente, su poder creativo nos llevará a caminar de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, y cosecharemos al 100%. Porque la mano poderosa de Dios está a nuestro lado. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. El poder creativo es dado al hombre en forma de palabras escritas en el libro más poderoso
que puede existir en el planeta Tierra. Porque cada palabra de la Biblia salió de lo más profundo del corazón de Dios, que tiene un poder creativo, porque está llena de palabras de fe para mover montañas, para mover los problemas, para mover los obstáculos, para mover las enfermedades y para mover todo espíritu maligno, para salir. Se nos fue dado esas palabras de fe para salir fuera de la pobreza y estar fuera de la destrucción financiera. Es por eso que el cuerpo de Cristo debe de comenzar a vivir en la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es poder creativo, y para que sea efectiva, los hombres deben de hablarla, y el poder creativo aparecerá ejecutando lo que se habla en fe, porque Dios nunca deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Él siempre lo que dice, Él lo cumple. Amén. Esa es la razón por la cual Dios no quiere que el hombre le quite o le añada a su palabra. Porque en el reino espiritual todo está gobernado por medio de palabras. En el reino espiritual todo está gobernado por medio de palabras, porque ya no es con espada, ya no es con ejército, todo se tiene que hacer con el Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Nuestra guerra es en lo espiritual contra Satanás y sus demonios. Y se tiene que pelear con armas espirituales por medio de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es otra arma que Dios nos ha dejado. Amén. Y nos dio esas palabras cargadas de fe, para mover montañas, mover necesidades, mover los obstáculos que se presentan en nuestro diario vivir. Entonces, esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, esta es la única manera en que podemos derrotar al enemigo con el poder creativo de Dios. Amén. Entonces, es por eso que mi Señor Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús, Él sabe de que el poder creativo de Dios es por medio de palabras. Se tiene que hablar la palabra de Dios para poder que ese poder creativo se ponga en acción. Amén. Vemos que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, lo tuvimos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón para poder ser salvo. Por lo tanto, vemos que esta palabra es creativa. Esta palabra es milagrosa. Esta palabra sí hace efecto porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Las palabras son lo más poderoso del universo. Según lo que usted hable, ese es usted. Si usted habla derrota, usted es una persona derrotada. Si usted habla victoria, usted es una persona victoriosa.
Aleluya. El lenguaje de Dios es positivo. Esa es la razón por la cual el lenguaje de nuestro Padre es positivo. Él quiere que lo imitemos. Y si Él quiere que lo imitemos, Él no quiere que nosotros hablemos palabras negativas. Amén. Sino que hablemos su lenguaje, porque su lenguaje es positivo. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que lo imitemos, que hablemos como Él habla, que hagamos como Él hace, para que brillemos en este mundo de tiniebla, porque cada ser humano se conoce por lo que habla. Aleluya. Y por lo que habla una persona, sabemos el estilo de vida que lleva. Sabemos dónde está ubicado. Sabemos cuáles son sus deseos. Por lo tanto, vemos, amados hermanos, que aún el Señor Jesucristo nos dijo, porque el árbol, esa palabra árbol, le podríamos poner porque el hombre se conoce por lo que habla, por su fruto. Porque el árbol se conoce por su fruto. Gloria al Señor. Hasta hay un dicho que dice así: el pez muere por su propia boca. ¿Y cuántas personas han muerto por lo que hablaron? Muchos los mataron por su boca, por lo que hablaron. Es por eso que Dios quiere que nosotros como sus hijos frenemos nuestra lengua. Amén. Y que pensemos lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar positivo, vamos a edificar a los demás. Pero si hablamos negativo, los vamos a ofender. Y Dios quiere que nosotros edifiquemos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Porque por nuestra boca salen las palabras. Y en nuestra boca está la vida y la muerte. Por nuestras palabras nosotros hablamos bendición o hablamos maldición. Pero Dios nos recomienda que hablemos bendición para toda la gente, no nomás para ciertos escogidos. Nosotros los cristianos no debemos de tener ciertos escogidos. Nosotros fuimos llamados para bendecir. Fuimos llamados para dar. Fuimos llamados, amados hermanos, para ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ahora entiendes por qué dice Dios, te digo, que me imites. Hasta te lo dejé escrito en Efesios capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios dice, imítame. Habla como yo hablo. Aleluya. Actúa como yo actúo. Porque tus palabras son lo más poderoso del universo. Si son palabras positivas basadas en mi palabra, mi poder creativo está en ti. Pero si son palabras negativas, estas son palabras del diablo. Y la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 6, verso 2, la Biblia nos dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Con lo que tú hablas te bendices y con lo que tú hablas te maldices. Con lo que tú hablas te edifica y por lo que tú hablas tú mismo te destruyes. Tú mismo te atas, tú mismo te encarcelas cuando hablas palabras negativas. Las palabras negativas
están llenas de temor, están llenas de duda, están llenas de incredulidad, en la cual te llevarán a derrota, a pobreza y a bancarrota, a vivir en el desierto muy lejos de la propiedad de Dios, porque creen y confiesan cosas equivocadas, hablando estas palabras y creyendo que son muy espirituales. Y hemos oído a cristianos que estudian la Biblia al decir estas palabras negativas: no soy nadie, no lo merezco, no soy digno, soy un triste gusano. Vean, amados hermanos, que estas palabras no son palabras de poder, sino son palabras de pura pereza. Es pura pereza, porque Dios quiere que lo imitemos a Él. Y nosotros tenemos un Dios muy trabajador. Amén. Un Dios que siempre está atento a las oraciones de los justos, de día y de noche. Sus oficinas están abiertas las 24 horas del día. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y estas personas con esas palabras de pereza que están hablando, no se dan cuenta que están exaltando a Satanás y pisoteando al Dios vivo, haciendo de él un Dios débil y un Dios sin poder. Si yo sé que soy hijo de Dios, amados hermanos, pues yo soy heredero de mi Padre, y Él es el dueño de la plata y del oro. Aleluya. El dueño de todo lo que existe en este planeta Tierra, lo cual toda persona tendrá que dejar cuando muera. Así nos dice Dios, amados hermanos, de que nosotros tenemos que permanecer en Él y tenemos que imitarlo a Él, porque Él es nuestro ejemplo. Él nos enseña, amados hermanos, y Él no quiere que nosotros seamos enseñados por cualquier hombre que enseña fuera de la palabra de Dios. Aleluya. Él quiere que su palabra no esté contaminada con palabras, pensamientos de hombres, palabras negativas que solamente buscan su propio beneficio y no buscan el bien de los demás. Amén. Mi Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si usted le pregunta a un boxeador: oiga, don Julio César Chávez, ¿cómo se sentía usted mejor cuando usted daba o cuando le daban a usted? Pues yo me sentía muy bien cuando yo daba. Y cuando me daban, como que me quería dar tarantas. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros damos, ¿sabes qué? Dios se alegra. Amén. Dios se alegra. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos poniendo por obra las palabras de su Hijo Jesucristo, que Él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Así que alabados sea el Señor. Pero siguen hablando palabras negativas. Hay muchos cristianos que dicen: mi enfermedad, mi diabetes, mi cáncer, mi problema. Hablan tanto del problema que ellos mismos se creen, amados hermanos, que ellos están haciendo muy espirituales, pero no. Están haciendo ignorantes, haciendo lo contrario a lo que Dios, el Dios del cielo, dice: que hablemos palabras positivas.
Y todas estas personas que se adueñan de todo, de la enfermedad, del diabetes, del cáncer, de los problemas que le vienen a sus vidas, Dios nos dice: suéltalos, no son tuyos. Diles con coraje que se vayan de tu cuerpo. Y si usted tiene coraje, dice: lárguense, fuera de mi cuerpo, porque ustedes no me pertenecen a mí, porque yo soy un hijo de Dios y a mí las bendiciones de Dios me alcanzarán. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y Dios nos dice: no te adueñes de ellos. Vemos que a veces hay personas que tienen tiempo en el Evangelio y hablan negativo. Había una hermanita de que decía: ay, hermano pastor, yo soy una tonta. Y al siguiente servicio la misma canción: ay, hermano, es que soy una tonta. Y la siguiente semana igual, tanto lo repetía. Por allá al mes, de tanto decir que era una tonta, el pastor le dice: hermana, y la hermana hace: ah, ¿cómo quedó? Tonta. ¿Por qué? Porque fue enlazado con los dichos de su boca. Lo que tú dices, tú recibes. Lo que siembras, vas a cosechar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Usted confiese lo contrario. Si usted no es hábil para aprender, usted dé gracias a Dios que usted es un hombre inteligente, que usted es un hombre sabio. Usted dale gracias a Dios y tanto decirlo, hasta que entre a su ser interior y usted sea un hombre sabio. Amén. Gloria al Señor. Lo que pasa es que mucho pueblo de Dios, en igual de resistir al diablo, se han aliado con él. Y mucho pueblo de Dios habla su lenguaje y desechan el poder creativo de Dios, llevando el evangelio fácil a la muy diabólica manera de seguirse la corriente el uno con el otro. Y esto los lleva a vivir como el mundo vive. Es por eso que escuchan al mundo, hablan como el mundo y viven como el mundo, que no tienen a Dios y no tienen esperanza. Y han perdido de vista la palabra de Dios que vence al mundo. Amén. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Porque estas nueve armas trabajan unidas y las armas dependen de la palabra de Dios. Amén. Del poder creativo que Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos. Aleluya. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que venzamos al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Enfermedades. ¿Qué hay en el mundo? Dolencias. ¿Qué hay en el mundo? Mortificaciones, de todo. En este mundo hay puro dolor, pura tristeza, pura miseria. Y con el poder creativo de Dios venceremos a todas cosas que hay en este mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos que el hablar negativo destruyen su propia herencia de Dios por lo que hablan. Por lo que hablan. Tú eres y tú vives por lo que tú hablas. Por lo que tú hablas. Muchos hablan la palabra y conocen bien la palabra de Dios y viven una miseria de vida. Una miseria de vida. ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra de Dios.
Amén. Esa es la razón. Dios le dijo a la nación de Israel que si ellos no escuchaban su voz o seguían sus leyes, serían maldecidos con pobreza, con enfermedad y muerte espiritual. Las palabras que usted habla programan su espíritu humano o su corazón, ya sea para el éxito o para el fracaso, ya sea para vencer o para ser vencidos. Las palabras son lo más poderoso del universo y contienen fe y contienen temor. Por eso debemos de saber qué es lo que hablamos. Tenemos que pensar. ¿Estamos hablando el lenguaje positivo de Dios o estamos hablando el lenguaje negativo del diablo? Para nosotros frenar nuestra lengua. Porque nosotros vamos a cosechar según las palabras que usted hable. Esa va a ser su cosecha. Si son palabras de fe, va a cosechar bendición. Va a cosechar ese poder creativo que estará siempre con usted para hacerlo un hombre y una mujer más que vencedor. Gloria a Dios. Pero si son palabras de temor, usted va a cosechar maldición. Va a cosechar todas las enfermedades. Va a cosechar todo el fracaso que existe en el planeta Tierra. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que hablamos, amados hermanos. ¿Qué palabras va a establecer usted en esta tierra? ¿Las de Dios o las del diablo? Todo depende de usted. Pero como le digo, muchos creen que son muy espirituales cuando hablan negativamente. Pero eso no es ser espiritual. Eso es ser un ignorante de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es palabra positiva, palabra edificativa, palabra que vence todas las cosas, porque escrito está. Así lo dijo mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, si está escrito en la palabra de Dios, nosotros vamos a cosechar victorias. Amén. Victorias. ¿Por qué, amados hermanos? Porque las palabras positivas te llevan al éxito. Porque la palabra de Dios nunca ha perdido su poder. Ella es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no cambia. El mundo sí cambia a cada momento. Amén. Pero nosotros no estamos en el sistema del mundo. Nosotros estamos en el sistema de Dios que no cambia. Dios dice, ustedes son mis hijos, ustedes me imitan, por lo tanto ustedes son bendecidos. Gloria a Dios. Bendecidos. Amén, amén. En tu entrar, en tu salir, en el campo, donde quiera que tú fueses, serás un hombre y una mujer bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Por eso es de suma importancia de conocer el poder creativo de Dios. Dios nos ha dado su palabra para que podamos entender las leyes espirituales que gobiernan el universo. Y esta ley espiritual no es una teoría. Esta ley espiritual es una realidad. Cuando usted aplica las leyes correctas a la palabra de Dios, se va a hacer una realidad. Amén. Porque así
como existen las leyes terrenales, así también existen las leyes espirituales. Y esta ley espiritual, cuando usted la pone en movimiento o en acción, Dios confirmará lo que usted ha puesto en acción con resultados favorables para usted. Porque todo el tiempo que apliquemos correctamente la ley espiritual va a ser un éxito. Amén. En nuestras vidas. Aleluya. Siempre vamos a ser personas exitosas, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Que no se aparte de nosotros es el libro de la ley, ni de día ni de noche, porque ese libro de la ley hará prosperar nuestras vidas, nuestros caminos. Amén. No, lo va a hacer prosperar a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que poner en acción la palabra de Dios. Dios es un Dios de fe. Y Él manifestó su fe con palabras. Él tuvo que hablar para ordenar este mundo que estaba bien desordenado. Él vino a ordenarlo. Veamos el poder creativo de Dios Padre y el ejemplo que nos da para que lo imitemos. Porque Él nunca hace nada sin decirlo primero. Y en Hebreos capítulo 11, verso 3, nos habla la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se ordenó este mundo? Con la palabra de Dios, por medio de palabras. Entonces vemos, de modo, dice, que lo que se ve, lo que estamos viendo ahorita, fue hecho de lo que no se veía. Ven, amados hermanos, que Dios es nuestro ejemplo. No tenemos que poner nuestra mirada en ningún ser humano. La tenemos que poner en Dios para poder nosotros ser más que vencedores, para poder nosotros tener experiencia con Dios, que la palabra de Dios es palabra creativa, que suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios las pone en acción. Y vemos, amados hermanos, gloria al Señor, lo que Dios quiere es que nos demos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es el lenguaje de Dios. Así habla Dios. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Todo lo que está escrito, así piensa Dios. Y la palabra de Dios es poder creativo de Dios. Y Él nos está enseñando como un padre enseña a su niño, para que su niño sepa hacer las cosas que Él hace. Él ordenó al mundo con la palabra de Dios. Habló su poder creativo por medio de palabras y dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Habló Dios y dijo, hay expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios estaba
hablando la palabra de Dios. Estaba hablando sus palabras, lo que está en lo más profundo de su ser. Y esas son palabras creativas. Creativas. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, que después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Vean que Dios estaba adornando todo, hasta nos puso lucecitas arriba, para que en la noche nosotros viéramos las estrellas, hermanos. Amén. ¿Qué Dios es tan bueno tenemos, amados hermanos? Amén. Dios lo está haciendo todo antes de crear al hombre. Cuando Dios hizo todo, entonces creó al hombre, para que el hombre fuera feliz, para que el hombre no le faltara nada, nada. Entonces vemos, amados hermanos, de que dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Todo sucedió. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahora que Dios creó todo, algo hermoso, dejó un paraíso para los seres humanos. Dios dijo: voy a hacer al hombre. Y Dios hizo al hombre. Amén. Dios hizo al hombre cuando todo lo tenía listo para que el hombre disfrutara de todo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y tenga dominio, y gobierne sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastran sobre la tierra. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos. Y Dios vio, amados hermanos, Dios vio que no era suficiente para su hombre, porque ponía Dios a Adán una vaca. Dice: ay, no hace juego con mi creación. Y le puse una jirafa. No, está muy altota. No, dice: voy a hacerle una ayuda idónea. Y es la que usted tiene a su lado, una ayuda idónea. Amén. Gracias a Dios por ese amén. Los otros se detuvieron, no pudieron hablar. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios durmió. Que Dios durmió a Adán y le sacó una costilla. Y de esa costilla hizo a la mujer. Y luego, amados hermanos, vemos, amados hermanos, de que hizo a la mujer. Y cuando ya despertó Adán, Dios le trajo la mujer. Adán la vio y dijo: wow, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque se pondrá mis pantalones de vez en cuando. Y las mujeres se lo han puesto. Sí, hay mucho hombre que va marchando, no al son del sargento,
sino al son de su mujer. Y nosotros como hombres no las podemos entender. ¿Por qué no podemos entender a nuestras Evas? ¿Por qué? Porque no se le ocurre a Dios dormir al hombre. El hombre estaba dormido, él no se dio cuenta cómo la hizo Dios. Es por eso que nosotros a veces no las entendemos. No las entendemos. Pero nosotros debemos de tener paciencia. Así son ellas. Todas son hechas de la misma costilla. Son cortadas, como podríamos decir, con la misma tijera. Solamente que según el hombre que tengan, es la educación que tienen. Si el hombre está desordenado, su esposa es una desordenada también. Pero si el hombre es responsable, es ordenado, también su señora esposa está ordenadita. Está ordenadita. Habla cuando es necesario hablar. Y cuando hay una mujer que no la calla así con polvorones, ¿sabes qué? Así es el marido. También platicas con él y no te deja hablar nunca. Tienes que soportarlo tú. Es difícil hablar con hombres que solamente quieren hablar ellos. Hay que darle tiempo al tiempo. Tenemos que nosotros que saber y entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el poder creativo de Dios está en la confesión de la palabra. Si yo digo que mi mujer es buena, ¿sabes qué? Mi mujer va a ser buena. Amén. Pero si yo digo, nunca va a cambiar, ¿qué va a pasar? Nunca va a cambiar, porque usted mismo la está poniendo presa, le está encarcelando para que no cambie. Aleluya. Pero si digo yo, ay, ella es una santa, es una alma de Dios. Gracias, Dios mío, porque le hiciste especialmente para este mono. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué? La mujer va a ser muy amable con usted. Lo va a amar, pero muchos quieren que los amen a la fuerza. Y dicen allá en mi rancho, a fuerzas, ni los zapatos entran. ¡Qué tremendo! ¡Qué verdades! Aleluya. Gloria al Señor. Vemos que el poder creativo de Dios está en la confesión de su palabra. Allí está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra creativa imparte poder, engendra vida como lo hizo con María, transforma naturaleza así como lo hizo con nosotros, porque Él es poder creativa. Amén. Poder creativo de Dios, y vuelve a crear esta alma a imagen de Dios. ¿Por qué la vuelve a crear? Porque es poder creativo. Aleluya. Entonces Dios nos dice a toda la cristiandad, le he dicho a mi pueblo que pueden tener lo que digan, pero ellos están diciendo lo que tienen. Entonces allí usted no está obedeciendo a Dios. Si usted le está diciendo a Dios lo que tiene, no va a estar de acuerdo con Dios. Usted va a estar materializado, y Dios es espíritu. Usted tiene que hablar con Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y Amén. nosotros debemos de estar sujetos a la palabra. Amén. Dios nos dice, ninguna de mis palabras está falta de poder.
solo queda sin poder cuando no se hablan. Si usted no habla la palabra de Dios, nunca va a pasar nada. Así me diga, hermano, yo tengo 5 Biblias en la casa, pero ahí, sin abrirlas, no hace ningún efecto. El efecto es cuando usted la abre, le estudia y la pone por obra. Esa palabra va a funcionar. Gloria Así a Dios. que alabado sea Dios, hermano. Amén, amén. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios dice, ninguna de mis palabras está a falta de poder. Solo queda sin poder cuando no se hablan. Háblala, dice Dios, y mi poder creativo será realidad en tu vida. Vas a ver las cosas que yo hago, porque mi palabra es poder creativo, es un poder milagroso, es un poder que nosotros tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Usted ora y usted lo cree. Y usted confiesa que lo tiene aunque no lo tenga. Pero esa palabra, esa confesión está siendo escuchada en lo espiritual. Y todo aquello que usted pidió le va a llegar. Amén. Su oración va a ser contestada, amado hermano. Así que nunca diga, mi esposa nunca va a cambiar. No, el que no va a cambiar es usted, por ser tan negativo. Hable positivo y diga que su mujer es lo mejor que le ha sucedido en su vida. Gracias, amor, porque tú me has tenido paciencia. Y es cierto, hermano, las mujeres han tenido una paciencia con muchos hombres, porque el hombre quiere actuar atrabancadamente al estilo humano, no al estilo de Dios. Y Aleluya. nosotros tenemos que caminar como Dios camina, hablar como Dios habla y hacer como Dios lo hace. Él es nuestro ejemplo. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, Dios dice, mi poder creativo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solo les falta, dice Dios, imitarme, así como lo hizo mi Hijo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Él le habló, usó por medio de palabras. Él le habló al viento y al hablar funcionó el poder creativo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo puso el poder creativo por medio de palabras? Porque eso fue lo que vio hacer a su Padre. Y Él está imitando a su Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Entonces, el Señor Jesús vino a esta tierra, le habló al viento y le habló a la mar. ¿Qué pasó? Obedecieron. Amén. Obedecieron, amados hermanos. Le habló a los árboles. Y vemos que la higuera obedeció también. ¿Por qué? Porque Él estaba aplicando el poder creativo que es por medio de palabras. Hasta dice un dicho que dice, al que no habla, Dios no lo oye. ¿Verdad que sí? Y está bien dicho. Por eso se llama dicho. Gloria al Señor. Entonces, el Señor Jesús le habló a las enfermedades y salían. Le habló a los muertos para resucitarlos. Bien que Lázaro tenía 4 días de muertos. Allá en Israel es muy caliente. Caliente, en 4 días ya no había nada. Nada de carne. Y el poder creativo lo hizo tomar el cuerpo que tenía.
Lázaro, hermano. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosas tan lindas! Amados hermanos, a mí no me importa que me digan que estoy loco, pero estoy loco por Cristo, por mi Dios, que en realidad yo sé de dónde me sacó Él. Yo sé lo que estoy viviendo extra en esta vida. Por lo tanto, estoy muy contento con mi Dios y me atrevo a hablar lo que Él dice, porque lo que Él habla es un poder creativo. Amén. Gloria a Dios. Cristo imitó lo que había visto de su Padre, obteniendo los mismos resultados. Todo lo que Cristo hizo, tuvo como ejemplo, o tomó por ejemplo, a su Padre. Aleluya. Y Él lo imitó y obtuvo grandes resultados. Y Dios quiere que lo imitemos, tanto lo que Él hizo en el Antiguo Testamento como lo que el Señor Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. El poder creativo de Dios en acción con Jesucristo. No importa que tú seas una persona especializada en X trabajo. ¿Sabe qué? Va a dar momentos que no te van a dar los resultados que tú deseas obtener con la experiencia que usted tiene. Y vemos, aquí vamos a ver un ejemplo. Estos eran personas especializadas en lo que hacían. Y vemos que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, verso 1 al 7, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas. ¿Cuántas barcas había? Dos, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra creativa echaré la red. Vemos que cuando obedecemos a la orden de Dios, ¿sabes qué? Cosas van a suceder. Amén. Estos hombres eran personas especializadas en la pesca. Sabían cuándo tirar la red y cuándo no. Pero ese día su especialización no les ayudó. Toda la noche habían trabajado, estaban desvelados, ya sin ganas de moverse, ya habían lavado las redes. Y aún mi Señor Jesús les dijo: boga mar adentro y echad la red a la mar. Y dice la palabra de Dios de que esa red se llenó, y habiéndolo hecho, dice la palabra, o sea, tiró la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué pasó allí? Vemos que el poder creativo, la palabra de Dios, trabaja muy unido
con las otras armas. Aquí se presentó uno de los dones de poder, el don de milagros. Por eso se le llama la pesca milagrosa, por el milagro que se hizo. Entonces dice la palabra de Dios, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vean qué bendición cuando obedecemos, cuando hablamos positivo, cuando obedecemos a Dios, cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Hay un poder creativo. Y vemos, amados hermanos, que estas personas eran personas especializadas en la pesca, pero nos damos cuenta que todo ser humano, para poder ser bendecidos y victoriosos, necesitamos el poder creativo de Dios en acción. Y cuando lo ponemos en acción, las demás armas se van a presentar para lograr los propósitos de Dios Padre. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que poner por obra esta palabra, la palabra de Dios, que es palabra creativa. Amén. Palabra creativa nos ayuda en todo lo que emprendamos en este planeta Tierra. Así que, amados hermanos, que el Señor te siga bendiciendo. ¡Gloria a Dios!